Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa económico con peras y manzanas en una semana que ha estado marcado por cifras económicas, el IMASEC y el desempleo que ha llegado a un 8,9%. Y hoy en Con Peras y Manzanas traemos un estudio bien interesante, llamativo, que tiene un interrogante. Pese al alto desempleo, las empresas no logran llenar sus vacantes laborales. Tamara Vilogrón, ¿cómo estás? Todo muy Gusto bien. saludarte en este nuevo formato. Sí, cambiamos de locación, pero seguimos siendo los mismos. La misma esencia de Con Peras y Manzana, con este tema relevante también. ¿Qué es lo que está pasando con las empresas, cierto? Que no llenan sus vacantes, así que queremos saber qué está pasando con ese fenómeno. Y para hablar de ese tema, tenemos un invitado de lujo, Gonzalo Donoso, él es el director del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana. Gonzalo, bienvenido a nuestro programa económico con Peras y Manzanas. Qué gusto saludarte. Vamos a explicarle a la gente cómo es eso, que si habiendo un desempleo tan alto, que lleva pegado harto rato, estancado, ¿por ahí qué lo las que hemos visto en las empresas últimas no cifras logran llenar las vacantes laborales que tienen? O sea, Uno ¿hay no puestos de entiende por trabajo? qué hay puestos de trabajo. Pero antes de responder esa pregunta, expliquémosle a la gente qué es el Observatorio Laboral, de quién depende y qué estudios hace. Ya. El Observatorio Laboral es una de las políticas públicas más sólidas que han habido en los últimos 3 gobiernos, porque ha logrado pasar los distintos ciclos y ha sido reforzado por cada uno de ellos. Por lo tanto, es una entidad del gobierno, del Ministerio del Trabajo. Exacto, y es impulsada por el Ministerio del Trabajo y está encargado de facilitar el levantamiento de datos y el análisis a lo largo de todo el país. Entonces hay un observatorio regional por cada región, y aquí INACAP, que es la institución que se está haciendo cargo en la región metropolitana, es una de esas grupos de instituciones o entidades. Gonzalo, Cuéntame. ¿y esa herramienta de qué manera sirve a las instituciones? ¿A quiénes se las entregan? O sea, Al gobierno. ¿cómo ayuda todo eso en el fondo a retroalimentar algunos temas? Es súper importante el hecho de que cuando se van a diseñar políticas públicas o una empresa va a tomar una decisión o una persona quiere elegir dónde estudiar o dónde puedo buscar trabajo, tenga información. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por intuición, pero eso nos puede llevar al error. Entonces, el Observatorio Laboral tiene una serie de instrumentos, pero hoy día yo quiero destacar 2. La Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que es una encuesta que se aplica en un terreno de alrededor de 5 meses, y hoy día presentamos los resultados de la encuesta. Hoy se dio a conocer. Exacto, para la región metropolitana. Recién salida del horno. Vamos con los datos. Y esa encuesta busca ver las vacantes, las características de contratación, cuáles son los desafíos que surgen con la irrupción de las nuevas tecnologías o medio ambiente. Y el otro instrumento muy relevante que sale mes a mes es el termómetro laboral, que cada región tiene el propio en base a los datos del INE. Perfecto. Vamos, Gaby, por favor, nuestra directora, a mostrar algunas láminas gráficas para ir explicándole a la gente con pera y manzana este estudio que se dio a conocer hoy, pero con un número que yo creo que es importante de contexto, Gonzalo, Sí, que es el que se conoció hace algunos días, Tamara, Exactamente, ¿no? El desempleo, que es esta cifra que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y corresponde al trimestre marzo, abril y mayo de este año, que llegó a un 8,9%, y como lo decía Roberto, han sido cifras que ha costado de alguna manera mover un mercado laboral que sigue estancado, y claramente son cifras que preocupan obviamente al mercado laboral, y considerando también el panorama que ustedes entregan de estas vacantes que existen y que todavía no han podido ser ocupadas. Vamos a otro número para explicarle ahí a Gonzalo entonces, porque quisimos poner esta cifra, porque es raro, el desempleo está alto, pero los cupos no se llenan. Y aquí está, por ejemplo, una de las cifras que ha entregado este estudio que salió hoy día, Mercado Laboral 2024, de 874.000 vacantes, un 74% en la región metropolitana. ¿Qué significan estos números, Gonzalo? Es súper importante entender el contexto y la deriva, por eso los datos son importantes. Y como bien dijiste, Roberto, viene una inercia en el cual seguimos atrapados entre el 8,9 y el 9%. Y eso conlleva que tenemos que remirarnos y diseñar políticas que nos permitan un poco avanzar e innovar, pero también entender a la gente. Porque las personas no son más que números, tienen intereses, tienen motivaciones. Y acá se requiere un levantamiento más fino. Por eso el Observatorio Laboral también realiza estudios cualitativos, entrevistas, focus group, etc. Pero acá lo que nos permite es hipotetizar algunos elementos. El primero es que pese a que tenemos una alta demanda de algunas empresas, quizás la calidad del empleo, por ejemplo, los salarios que ofrecen o las jornadas,
los postulantes consideran que no son adecuadas. Ya, Esperable, aquí vamos no es con la esperable. primera hipótesis, y esto es súper importante para que la gente lo entienda. ¿Por qué, pese a que hay un desempleo alto, las vacantes que ofrecen las empresas no son llenadas? Uno dijera, bueno, si está el desempleo alto, todas esas se deben llenar de inmediato. Primera hipótesis, entonces, porque pueden ser empleos salarios con sueldos bajos, digámoslo así, ¿no? Y lo segundo es que hay una división. Se demandan empleos que requieren pocas cualificaciones, o es decir, que requieren menos complejidad en los aprendizajes que uno tiene. Ejemplo, no se requieren profesionales, por ejemplo, universitarios, o técnicos de nivel superior, sino que con otras características. Pero ¿qué ocurre? Que estos profesionales pueden no estar encontrando ese empleo y por lo tanto están tomando empleos de menor cualificación y menor reconocimiento por lo que estudiaron, es decir, menos paga. Y eso es subempleo. Lo que hablábamos de la están sobrecalificación. Están sobrecalificados, exacto. Voy a hacer un ejemplo que puede ser una caricatura, pero para que la gente la entienda. No necesariamente puede darse en este caso, pero por ejemplo, un ingeniero comercial que esté manejando un taxi o una flota de autos, de taxi para el aeropuerto. Exacto. ¿Podría ser ese un ejemplo? Ese es un muy O buen sea, ejemplo. están buscando otros rubros también. Claro, y ahí está el subempleo. Claro, voy a dar un ejemplo de otro país. En México hay muchos psicólogos, entonces es muy común que los choferes de taxi sean psicólogos. Por eso está la analogía de que los taxis mexicanos te hacen terapia. Entonces, Ya. ese es un ejemplo de otro mercado. Perfecto. Gaby, otra Bueno, lámina bueno. para ir explicando. Estamos con Gonzalo del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana. Hoy en la mañana se ha entregado este estudio que Esta muestra cifra es relevante. que las empresas no necesariamente sus vacantes se están llenando, lo que es una cosa muy particular. Y aquí está, yo diría, el titular. Este estudio habla de cifras del año pasado, ¿no es cierto? Y de las empresas no se logró cubrir un 11% de las vacantes laborales el año pasado. Y aquí está De el las tema. 874.000 que mostrábamos al inicio, ¿no? 11%. Ahora ¿Qué también pasa? Es alto el número. es alto y también hay que entender cuál es el contexto. Supongamos que lo estábamos conversando hace un rato, el rubro gastronómico. Cuando se nos aprieta el bolsillo, vamos de menos menos. y cuando se amplia, se demanda más. Exacto. Y ese es uno de los espacios que ahora en el termómetro laboral, que se condice con la deriva, se abre estacionalmente. Lo segundo que uno puede decir acá es que también, nuevamente en una hipótesis, hay algunos cargos que se están abriendo que requieren mucho más aprendizaje, más complejos. O el clásico ejemplo, que todavía tenemos un espacio, es el uso de inteligencia artificial, Claro. por ejemplo. Todavía tenemos un espacio para hacer políticas en la región metropolitana y no nos está pegando tan fuerte, pero hay que moverse. Gonzalo, ¿y en qué sectores o rubros se está viendo todo esto? ¿En qué sector, en qué rubro se está viendo todo esto, de que no se cubran las vacantes? Mira, la ENADEL cubre ciertos espacios y se le da cierto énfasis año a año. Por ejemplo, el próximo año, el terreno de ENADEL que se inicia ahora va a tener un énfasis en minería y educación y salud. Pero en cierta forma depende de las características de lo que está. Y lo que podemos ver en el termómetro laboral es que hoy día se está levantando el tema servicios. El tema servicios es el que está haciendo que aumente el PIB, por ejemplo, de la región metropolitana, que se reactivó. ¿Y en servicios se llenan todas las vacantes? Todavía le falta. Ya. Ahora, complementando la pregunta que hace Tamara, nosotros acá en el reporteo de este programa económico hemos visto mucha queja de empresarios del mundo de la agricultura y del mundo de la gastronomía que dicen, nos cuesta conseguir trabajadores, pero una barbaridad. En la agricultura dicen los jóvenes ya no les interesa cosechar uvas, qué sé yo, nadie quiere trabajar en eso, y en la agricultura y en el rubro gastronómico pasa algo similar. ¿Eso hace link con el estudio de ustedes? Sí, y por una razón que tiene que ver con los intereses y motivaciones de las personas. Pensemos, yo prefiero tener un empleo estacional o uno que me asegure un salario a lo largo del año. Quizás es más bajo, pero uno dice, prefiero estar tranquilo. Y el problema de los empleos estacionales, como por ejemplo en la zona de la agricultura, es que son intensivos en un periodo del año y después se cortan. Eso también lleva a desafíos para el sector agrario, por ejemplo, en la automatización. Lo mismo en el sector gastronómico. Todo el área de turismo, ¿cuándo explota? En vacaciones. Sí. Y ahí tiene todo un trasvasije. Y va flotando mucho porque también dependen en el caso del sector gastronómico, de emprendimientos. Y los emprendimientos tienen características particulares. Gonzalo, ¿y cuál es el desafío de todo esto? O sea,
¿Cómo avanzamos en Tú hablabas, claro, que depende mucho de la calificación, de lo que están ofreciendo también las empresas, los puestos de trabajo, pero ¿cuál es el desafío que tiene también justamente el observatorio y cómo se trabaja mano a mano con esas personas? Ya. Hoy estamos mucho mejor en el ámbito de política pública que 20 años atrás en la generación de información. Y eso significa que nosotros podemos avanzar trabajando mancomunadamente con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, porque debemos hacerlo. Con el CENSE. Con el CENSE, con Chile Valora, que ve certificación de competencias, con otras instituciones de educación superior, o sea, en el Ministerio del Trabajo, y nosotros vamos abriendo lazos también para ir compartiendo la información y generar un valor de manera cooperativa. Y lo segundo es que uno permite levantar temas que son prioritarios. Voy a dar un ejemplo, aumento del desempleo femenino. Sí. Nosotros vamos a trabajar el desempleo femenino porque el desempleo femenino está comprobado que si uno aumentara el empleo femenino y de mayor calidad, subiría el PIB. Tendríamos una sociedad más equitativa, mayor cohesión social. Qué importante, ¿eh? No es solo un número, los números tienen cara, son personas. Hay realidades. Y generalmente nos centramos solo en el indicador y se nos olvida quién está ahí o a quién estamos sirviendo. Los observatorios laborales sirven a los trabajadores, a las personas, a las empresas y a la política pública. Y por eso es que han sido fortalecidos año a año. Ojo que el desempleo femenino también subió en el último trimestre. Y está bien dos despegado del dígitos, masculino. y que no sí. se veía desde el año 2021 esa cifra. Bueno, así que, muy preocupante. importante lo del desempleo femenino, muy importante, hay que meterle trabajo a eso. Dos preguntas para seguir esta conversación. Una, que nos está preguntando la gente, ¿dónde puedo encontrar estas cifras para verlas, analizarlas? Sí. Empresarios, pymes, trabajadores. ¿Hay alguna página del Ministerio del Trabajo o de los observatorios laborales? Está la página del Ministerio del Trabajo, Observatorios Laborales, ahí está toda la información. ¿Y está ya este estudio que ustedes han sacado? La ENADEL está. ENADEL. El termómetro que aquí les di una primicia de algunos datos va a estar disponible desde el lunes. Desde el lunes. Desde el lunes. Así que la gente, atención, las pymes. Y lo otro, este ya es un tema más de fondo que lo hemos trabajado mucho con peras y manzanas. El estancamiento del mercado laboral que decía Tamara al comienzo. Estamos pegados en una cifra alta, de entre 8,5 y 9%. ¿Por qué no se ha logrado bajarla? Quedamos pegados de los números altos de la pandemia. Bueno, lo primero es que las empresas más intensivas están avanzando en optimizar sus procesos. Y por lo tanto, cuando uno genera cierto grado de optimización, se van eliminando algunos puestos de trabajo. Inteligencia artificial, automatización. Exacto. No está tan masivo, pero el hecho es que... Gracias a Dios. ¿Dónde tocamos madera para que eso no se masifique, por favor? Que la probabilidad más bien es que se vaya afectando aún más el número. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, las empresas, que son las que más capacitan, utilicen instrumentos de política pública y se alineen todos en esa demanda. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con subsidio al empleo muchas veces se está subutilizando, aunque parezca relativo. ¿También no lo ocupan todo? No, ¿Pero cómo? Pero es que... Pasa con la PGU también, que hay muchos PGU, mayores que no saben que son beneficiados. El subsidio eléctrico. Entonces, por ejemplo, hay subsidios además que hay que trabajar y hay que empoderar, como el subsidio al empleo joven o todo el espacio de cuidado. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen acceso a trabajos más precarios y necesitan otro tipo de apoyos. Por eso ahora hay muchos programas de mujeres STEM, mujeres en ciencia, mujeres que van a capacitarse como operarias, en minería. Sí. O sea, ahí hay todo un switch que tenemos que cambiar. Oye, ¿y esta propuesta? Perdón, antes que haga la pregunta, vamos a tirar otra gráfica y tú haces la pregunta Sí. para también ir desarrollando sobre este estudio. Que los obstáculos. Mira, esto es súper importante. Que es lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Que un 35,2% es por falta de competencias técnicas. Esto es un análisis global, ¿no? Del mismo estudio. Y un 17,7% por una escasa disponibilidad de postulación. ¿Qué significa todo esto? Mira, en términos simples. Las empresas generalmente demandan dos tipos de habilidades, lo que se llama habilidades técnicas y lo que coloquialmente llamamos habilidades blandas. Uno de los problemas que tiene el sector empresarial o el que el mundo del trabajo muchas veces avanza más rápido que los sistemas educativos. Los sistemas educativos somos siempre lentos. Hay un dicho que dice, hay tres instituciones que les cuesta mucho cambiar, la iglesia, los militares y la escuela. Entonces, cuando uno tiene que ver un emprendimiento súper emergente o que empieza fuerte, como ocurrió con energía, en energía se trajeron muchos expatriados, porque el proceso de formación implicaba
se demoraba un tiempo. Entonces, cuando uno está viendo la falta de competencias técnicas, tiene esa ligazón que ha sido ampliamente trabajada. Perfecto. Veamos la otra lámina y te voy a preguntar por algo que dijo hoy la presidenta del Banco Central a propósito del alto desempleo. Pero bueno, aquí cambio climático y su influencia en el mercado laboral. Yo pensaría que estamos aquí con Daniel Silva y Planeta Futuro. Claro. El cambio climático tiene un efecto en el mercado laboral. Empresas afectadas por cambio climático, 18,5%. ¿Qué significa esto, Gonzalo? ¿De qué estamos hablando? Todavía tenemos una brecha en varios espacios. Eso lo tenemos identificado en la ENADEL para la RM. Pero pensemos en un sector que se afecta clásicamente por esto, agricultura. Perfecto. Empieza a hacer más calor, ahora hay 25 grados. 25 grados en julio no es Hoy, común. la semana pasada un frío. O están las lluvias que empiezan a aparecer en meses de manera más frecuente, que tienen un efecto en los que son inesperadas y tienen efectos importantes. Claro, o transporte. ¿Qué pasa en transporte cuando empiezas a tener un terremoto hace poco en el norte, un sismo que afecta ahí? Y esos espacios, no hay que olvidarse del último terremoto que tuvimos, se quebraron los caminos, etcétera. Que afecta a la empresa, su productividad, los y esos son empleos, dos sectores que en la región metropolitana se ven muy afectados por esto. Pero nuevamente, en esta región tenemos un margen. Y ese margen es una oportunidad. Tenemos tiempo todavía para enfrentarlo y enfrentarlo bien. Entonces, más bien lo que invito es a mirarlo con optimismo y decir, hagamos algo ahora, trabajemos todos juntos, más que quedarnos sentados y después que ocurra lo que uno no quiere que ocurra. Hoy en la mañana, la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, está aplicando el IPOM. Ella va, se gira, va a regiones. Exacto. Y reconoció que los costos laborales, los mayores costos laborales, están teniendo un efecto en el empleo. Por esto que decimos, el empleo alto que está pegado. Sueldo mínimo, 40 horas y una serie de otros elementos más que han subido los costos laborales. ¿Los costos laborales también tienen pegado el desempleo arriba? Yo creo que ahí hay que ver varios temas coyunturales que escapan un poco a los elementos que tiene el observatorio. Pero sí, o sea, hoy día tenemos más necesidades y segundo, la vida está más cara. Y cuando la vida está más cara, es más difícil. Claro, se necesita que los sueldos suban para que no pierda poder adquisitivo los trabajadores. Bueno, Gonzalo, ha estado muy interesante. Nosotros como programa hemos debutado con este barómetro, esta encuesta, este estudio, así que vamos a estar siguiéndolos para ver todos los estudios que realizan ustedes. ¿Y cómo se mueve ahí la aguja de Observatorio Laboral? Gonzalo Donoso conversando con Peras y Manzanas. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Ya, vamos a cambiar nosotros de tema con otra información económica muy importante, porque el dólar hoy se pegó una buena subida en la mañana. Oye, pero estábamos a la baja el dólar. Está muy a la baja. Recordad que hace algunos meses el dólar había llegado a los 990 pesos y se mantuvo bien. Bueno, ahora el dólar yo me atrevería a decir que está en niveles abordables, 925. 930 pesos es hoy en la mañana el mundo económico estaba muy pendiente de Estados Unidos, porque salía el mercado laboral. La mayor economía del mundo. Entonces salió ese dato del empleo del mercado laboral en Estados Unidos. Que fue mejor de lo esperado. Fue mejor a lo esperado, bajó un 4,1%, se esperaba un 4,3%, así que eso cambió totalmente ahí la aguja y el panorama y vemos los resultados en la divisa norteamericana que subió 4 pesos. Y llegó nuevamente a la línea de los 930. Ay, ¿qué va a pasar con los alimentos, con las bencinas? Ya vimos pero que la 930 pesos... O sea, ya nos estamos acostumbrando a la barrera psicológica a 900 pesos. Yo creo que está ahí para un buen rato. Veamos lo que dice un analista que explica lo que ocurrió hoy día con el tipo de cambio. Durante la mañana también vimos una pequeña corrección, donde el dólar llegó a 925 pesos. Esto solamente genera aún más incertidumbre, ya que tenemos por un lado Trump presionando a Powell para bajar las tasas y Powell por otra parte comandando la Fed diciendo que el mercado no está listo para una baja de tasas. Si Powell en su próxima reunión de política monetaria mantiene cautela y dice que aún no estamos listos para bajar las tasas, es probable que el dólar rompa los 930 y vaya a buscar los siguientes niveles de 940 e incluso 950 pesos. Claro, Tami, ahí está la explicación de qué es lo que puede ocurrir, que tú decías, si el dólar va a seguir subiendo o no, ahí dependemos del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Pero como esta es una buena noticia,
la tasa de interés ahí debía estar más tranquila, la tasa de interés de Estados Unidos. Exactamente. Así que ahí vamos a ver. Oye, y este tema es muy sensible en este tiempo porque por las vacaciones de invierno muchos chilenos han recorrido Chile, pero otros también han salido al Caribe, qué sé yo, y por lo tanto tienen que pagar después esas caipiriñas, esos panes de queso. ¿En dólares? En dólares. Por lo tanto, ahí está. El dólar ahora entonces es 930 pesos. Bueno. Y a propósito de turismo, ¿te gusta la nieve a ti? Me encanta la nieve. Bueno, oye, hay una noticia que está causando mucho revuelo en los centros de esquí de la región metropolitana. Tú sabes que hay un consorcio norteamericano que ya domina lo que es el mandato, ¿no es cierto?, el poder, la posesión de los centros de esquí que son Valle Nevado y La Parva. Esos actuales. Esos ya los tiene. Actuales ya los tiene. Ya tiene la principal. ¿Usted ha ido para allá? Sí, lo que estuvimos reporteando para el mucho gusto. Bueno, ahora este norteamericano, este fondo norteamericano, va por el Colorado y Farellones. Quiere comprar las acciones también para dominar, ¿no es cierto?, esos y tener prácticamente el control de todos los centros de esquí de la región metropolitana. Pero ahí uno dice, si una misma mano tiene todos los centros de esquí, ¿cuál va a ser la competencia? Fiscalía Nacional Económica. Fiscalía Nacional Económica. Ahí es relevante, tiene que esperar la aprobación, o sea, conversar con la Fiscalía Nacional Económica para ver los riesgos que justamente tú hablabas de la libre competencia, todo lo que pueda ahí pasar con todo este proceso. De todos modos, este fondo de inversiones norteamericano ha llegado con una postura de que sea la nieve más popular, que haya precios más populares, ha llevado eso, por ejemplo, pero ellos estaban afectados desde antes, ¿sí o no? Estaban afectados desde antes, por los costos, o sea, están pasándolo relativamente mal. La nieve siempre en Chile y en el mundo ha sido un deporte caro. Yo estuve, por ejemplo, en Nevados de Chillán, que es maravilloso todo, pero y de es un deporte caro. Es un deporte caro y de temporada. Los centros invernales quieren que sea cada vez más largo, que en el verano vaya la gente a hacer y se construyan más cosas, o sea, que se construyan más cosas, que dure más la temporada. Exacto. Pero es que son muy costosos porque los andariveles, por ejemplo, eso anda a petróleo y a electricidad. Ah, mira. Entonces, y son largos kilómetros para que los esquiadores y la gente que haga snowboard suba y después se lance en el esquí o en el snowboard. Entonces, este inversionista norteamericano, este fondo de inversión, ha llegado con ese discurso que puede ser entretenido, interesante, que en Chile, por ejemplo, más chilenos puedan acceder a este deporte que es tan lindo. Pero la gran duda es lo que tú planteabas. Es difícil. Pues. Si es dueño de todos los centros invernales de la región metropolitana, ¿va a querer tener un precio interesante si no va a tener una competencia? Exacto. Entonces, esa es la discusión que hay y ahí es entonces donde la Fiscalía Nacional Económica tendrá que decirle sí o no. Pues si dice que no, no podrá comprar entonces Farellones y el Colorado. Eso con la nieve y con lo que está ocurriendo con el mercado de los centros de esquí de la región metropolitana. Vamos a terminar este Pera y Manzana con buenas noticias. Pues. Ay, por fin. Buenas noticias, sobre todo para los multifondos de pensiones, ¿no? Sí, pues han salido los resultados de los fondos de pensiones en el mes de junio. Y aquí hay varias noticias interesantes. Ya vamos a ir con el World Gaby. Una es que en junio todos los multifondos ganaron. En el primer semestre todos los multifondos son positivos, pero además el fondo D y el fondo E han tenido el mejor primer semestre. El mejor retorno. Desde y son los fondos 2019, más conservadores. que son los más conservadores y es donde está la gente próxima a trabajar. Vamos a ver esos números y revisarlos con pera y manzana porque estos números son importantes porque aquí están nuestros ahorros y la idea es que se multipliquen. Exacto. Mira. Veamos lo que ocurre, por ejemplo, veamos la foto de junio. Del último mes. Fondo A, el más riesgoso, un 3,1% de retorno. Buen número, ¿eh? Muy buen número. No se veía hace mucho rato. Hace rato, sí. Desde el 2019, si no me equivoco, que no se veía ese retorno tan relevante del fondo más riesgoso, el A. Vamos al B, que es un 2,6%. El C, el fondo moderado, un 2,2%. D, conservador, un 1,85%. Y L, que es el más conservador, un 1,49%. Vamos a ampliar ahora la fotografía y ver lo que ha ocurrido en el primer semestre. Que aquí son números más parejos, pero bueno, principalmente del A al D son números por el 4% y el fondo E un 3,74%. Bueno número. Mira, muy bueno número. Y aquí esto comparándolo estos números son bien, súper buenos, porque es en el último año.
Sí, en el último año, comparándolo los últimos 12 meses, el fondo más riesgoso un 7,47%, y el más alto es el E, el más conservador, un 8,9%, o sea, un retorno bien relevante y muy importante para los fondos de pensiones de las personas que están precisamente ahí sus ahorros invertidos. Sí, esto es súper importante porque nuestros números se van multiplicando. Y aquí un poco de educación financiera, esto se va a acabar con la reforma previsional. ¿Verdad? Vamos a tener los luego fondos van a venir los generacionales. fondos generacionales. Bueno, Tamara, estamos llegando al final de nuestro programa Con Peras y Manzanas, con distintas temáticas, distintos temas. Por favor, viralicen nuestro programa. Vamos a estar siempre en YouTube, en nuestra aplicación y, por cierto, siempre explicando cómo funciona la economía. Y, ojo, también pendientes de varias noticias que están ocurriendo Totalmente. en el ámbito internacional y el ámbito nacional, sobre todo el tema, por ejemplo, de las contribuciones, que es un tema que está fuerte y que estamos siguiendo. Un debate que ahí ha estado bien relevante, y sobre todo ahora que vienen las campañas presidenciales y los ajustes, los avalúos fiscales, que eso también ha complicado muchísimo el bolsillo, sobre todo a las personas que pagan las contribuciones. Y te aseguro que va a ser un tema que se va a apoderar de los debates políticos con los candidatos. Totalmente. Porque todos están marcando ya han una asomado posición. algunas ideas por ahí. Viste que la candidata Evelyn Matei no está de acuerdo con la postura de la UDI. Exacto, de de su partido, eximir del pago de contribuciones para primera vivienda. Bueno, Mario Marcel también dijo, el ministro de Hacienda... Es que ¿de dónde saca esa plata para las municipalidades? Bueno, es una linda discusión. Yo creo que es un tema que hay que verlo, hay que discutirlo, pero ese dinero también se necesita, hay que ver. Exacto. Señoras y señores, esto ha sido Con Peras y Manzanas. Tamara, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Que estén muy bien, Con Peras y Manzanas.